Hola, buenos días a todos. Bueno, y vamos a hacer algún ejercicio sobre interacciones intermoleculares. Acordaos que son las fuerzas o de interacción que se dan entre moléculas que forman las sustancias covalentes moleculares. Entonces, por hacer un recordatorio de lo que vimos en la clase del lunes, bueno, en la clase, en el vídeo online, fijaos, acordaos que había dos tipos de fuerzas intermoleculares. Las fuerzas de Van der Waals, que son muy débiles, y los enlaces por puente de hidrógeno, que son interacciones más fuertes, ¿vale? Recordad que aunque estas sean más fuertes, nunca son tan intensas como un enlace covalente que se da entre dos átomos. Fijaos, entonces las fuerzas de Van der Waals, acordaos que hay dos tipos. Pueden ser las fuerzas de London, que se dan en moléculas no polares, simplemente por el hecho de tener un determinado tamaño molecular, y las moléculas interaccionan por esas interacciones que había de dipolo instantáneo, dipolo inducido, ¿vale? Y estas fuerzas van a depender del tamaño molecular. A mayor tamaño molecular, mayor intensidad de fuerzas de London. Y luego estaban las fuerzas dipolo-dipolo, que se dan entre las moléculas polares. Estas fuerzas dipolo-dipolo son ligeramente más intensas que las fuerzas de London. Y por último teníamos los enlaces por puente de hidrógeno, que son más fuertes que estas, como hemos dicho, y que se dan en aquellas moléculas en las que tenemos un átomo de hidrógeno unido por enlace covalente a un átomo pequeño y muy electronegativo. En este caso era un átomo de nitrógeno, oxígeno y flúor. Pues bien, fijaos, aquí nos dice en este ejercicio, en el número 1, lo tenéis en la página 20 de los apuntes. Dice, indica en cada caso la sustancia que tiene un punto de ebullición más elevado. En el primer caso os dicen nitrógeno u oxígeno. Fijaos, tenéis que ver, ¿vale?, que tanto el oxígeno como el nitrógeno, como son dos átomos iguales, se trata de una molécula no polar. Por lo tanto, la única interacción intermolecular que se va a dar entre sus moléculas va a ser las interacciones de Van der Waals tipo London, ¿vale? Y fijaos, como el oxígeno es ligeramente mayor que el nitrógeno, el punto de ebullición, las interacciones intermoleculares aquí van a ser mayores, ligeramente mayores. Por lo tanto, el punto de ebullición del oxígeno va a ser ligeramente mayor que el del nitrógeno. Os he puesto en rojo, ¿vale?, los datos reales de los puntos de ebullición. Ya veis que el del oxígeno es ligeramente mayor. En el apartado B os dicen entre bromo o cloro. Fijaos, el bromo y el cloro también son moléculas no polares, por lo tanto las únicas interacciones que se van a dar van a ser las de London. Fijaos, pero como el bromo es de mayor tamaño que el cloro, el punto de ebullición del bromo va a ser ligeramente mayor que el del cloro. Fijaos, os he puesto también los datos reales, veis que el bromo tiene un punto de ebullición de manera que el bromo es líquido a temperatura ambiente, sin embargo el cloro, su punto de ebullición es mucho más bajo y es gas a temperatura ambiente. Y en el caso C nos dicen que determinemos qué sustancia tiene el punto de ebullición mayor, si el fluoruro de hidrógeno o el cloruro de hidrógeno. Fijaos, en estas dos moléculas se van a dar las fuerzas de tipo London. Y en un principio podríamos pensar que como el tamaño del cloruro de hidrógeno es mayor que el del fluoruro de hidrógeno, las de London van a ser mayores. Y es cierto, pero estas fuerzas de London se van a ver eclipsadas, porque realmente son muy débiles, ¿vale?, por interacciones dipolo-dipolo, porque ambas moléculas tienen un momento dipolar, porque obviamente la molécula de cloruro de hidrógeno o la de fluoruro de hidrógeno, ¿vale?, como hay una diferencia de electronegatividad, va a presentar un momento dipolar. En el caso del fluoruro de hidrógeno, como es un átomo más electronegativo, el momento dipolar va a ser mayor, por lo tanto van a ser más intensas aquí. Pero además, en el fluoruro de hidrógeno se dan interacciones por puente de hidrógeno, que son mucho más intensas que las dipolo-dipolo. Por lo tanto, podríamos decir que las de enlace de hidrógeno eclipsan las de dipolo-dipolo, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, va a ser el punto de ebullición debido a los enlaces por puente de hidrógeno del fluoruro de hidrógeno mucho mayor que el del cloruro de hidrógeno. Fijaos la diferencia tan elevada que hay, ¿vale? Esto se explica por las interacciones por puente de hidrógeno. Bien, en el segundo os dicen, este es sencillo, dice cuáles de estas sustancias presentan enlaces por puente de hidrógeno entre las moléculas. Acordaos, ¿vale?, que para que se den puente de hidrógeno tiene que ser un átomo de hidrógeno unido a un átomo pequeño y electronegativo, que tiene que ser flúor, oxígeno o nitrógeno, ¿vale? Por lo tanto, ya el etano directamente nada, el sulfuro de hidrógeno
tampoco, porque el hidrógeno está unido a un átomo de azufre, por tanto nada. Fijaos, ni el yoduro de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el átomo de yodo es menos electronegativo y más grande, por lo tanto no va a producir. Acordaos que lo que se tenía que producir es que este átomo electronegativo y pequeño quitara mucha densidad electrónica al átomo de hidrógeno, para que el átomo de hidrógeno se quedara, digamos, desierto de densidad electrónica negativa y buscara ese par de electrones no compartido del otro átomo electronegativo, y así establecer esta unión de enlace de hidrógeno. Por lo tanto, la única molécula en la que se va a presentar un enlace de hidrógeno va a ser en el ácido acético, ¿vale? En la que aquí tenemos un átomo de hidrógeno unido a un oxígeno en el grupo OH, y por lo tanto el oxígeno tan electronegativo le va a retirar densidad de carga negativa al hidrógeno, se va a quedar desnudo y por tanto se va a quedar con densidad de carga parcial positiva y va a interaccionar con este átomo de oxígeno. Y por último, el ejercicio 3 dice explicar por qué. Dice, el etano tiene un punto de ebullición más alto que el metano. Fijaos, si comparamos, ¿vale?, ambas moléculas, podríamos decir que se van a dar interacciones de tipo Van der Waals, pero como el etano tiene un mayor tamaño que el metano, la intensidad de estas fuerzas de Van der Waals van a ser mayores en este que en este. Por tanto, el punto de ebullición del etano va a ser mayor que el del metano. Nos dicen en el B, el CO, el monóxido de carbono, tiene un punto de ebullición más alto que el nitrógeno. Efectivamente, aunque los tamaños más o menos van a ser parecidos, ¿vale?, el nitrógeno, al estar unido a dos átomos iguales, es una molécula apolar. Solamente se van a dar fuerzas de London. Sin embargo, en el monóxido de carbono, como va a haber diferencia de electronegatividad entre el carbono y el oxígeno, va a haber un momento dipolar, y por tanto, como las fuerzas dipolo-dipolo son de mayor intensidad que las fuerzas de London, ¿vale?, el punto de ebullición del monóxido de carbono va a ser mayor que el del nitrógeno. El C dice, el etanol tiene un punto de ebullición más alto que el etano. Fijaos, comparando la molécula podríamos decir que el tamaño molecular es parecido, ¿vale? Un poquito más grande va a ser el etanol, por lo tanto las fuerzas de London serían mayores. Además es una molécula dipolar, que tiene momento dipolar, pero aquí lo que condiciona que sea un punto de ebullición bastante más alto que el del etano, porque el etano es gas a temperatura ambiente y el etanol es un líquido con un punto de ebullición cerca de 76 grados centígrados, ¿vale? Fijaos, por lo tanto, aunque el tamaño del etanol es un poquito mayor que el etano, ¿vale?, la diferencia radica sobre todo en que el etano solo presenta fuerzas de Van der Waals de tipo London, ¿vale? Y sin embargo el etanol, además de tener estas fuerzas de Van der Waals, presenta interacciones por puente de hidrógeno que son mucho más intensas. Y por último dice, el amoníaco tiene un punto de ebullición más alto que el metano. Fijaos, en el amoníaco, si os represento la geometría molecular, acordaos que es tetraédrica, pero si representamos vectorialmente cuál sería el momento dipolar total de la molécula, saldría un momento dipolar hacia arriba, hacia el átomo de nitrógeno, por tanto tiene momento dipolar diferente de cero. Sin embargo, el metano, por su geometría tetraédrica, al ser los 4 enlaces iguales, es una molécula apolar. Por tanto, los dos presentan fuerzas de London, pero además el amoníaco presenta fuerzas dipolo-dipolo que son más intensas, que eclipsan las fuerzas de London porque son mucho más débiles. Por tanto, eso es lo que explica estas fuerzas de tipo dipolo-dipolo en el amoníaco, es lo que explica, ¿vale?, el mayor punto de ebullición. Pero es que además aquí tenemos un átomo de nitrógeno unido a un átomo de hidrógeno unido a un átomo de nitrógeno, por lo tanto también se van a dar fuerzas por enlace de hidrógeno, ¿vale?, entre moléculas de amoníaco. Por lo tanto, el punto de ebullición del amoníaco va a ser mucho mayor que el del metano. Bueno, más o menos para que os hagáis una idea de estos ejercicios sobre fuerzas intermoleculares. Y ya por último, por terminar con el último apartado de teoría, simplemente para que tengáis un conocimiento general, os he preparado un resumen sobre el enlace metálico, ¿vale? No suelen preguntar nada en la EBAU, entonces simplemente os lo pongo para que tengáis una idea general y ya está, ¿vale? Fijaos, pero ya sabéis que los metales, si miráis la tabla periódica, toda la parte central y también la parte de alcalino-térreo son elementos metálicos. Estos metales constituyen 3/4 partes aproximadamente de los elementos conocidos.
Metales hay muchísimos, tenemos el sodio, el magnesio, el hierro, el cobre, la plata, el zinc, el cromo, el vanadio, el titanio, ¿vale? Todos los elementos de la tabla periódica del bloque D, de los metales alcalinos, alcalino-térreos, son elementos metálicos, ¿vale? Entonces, estos ya decíamos que tenían energías bajas de ionización, porque tienden a perder electrones y por tanto formar cationes o iones positivos con facilidad, ¿vale? No suelen formar iones negativos. Nunca vamos a ver un calcio, un sodio, un hierro, un cobre con estado de oxidación negativo, ¿vale? Siempre lo que se presentan en forma de cation. Vale, por otra parte es importante simplemente, ya sabéis que los metales tienen pocos electrones de valencia y por lo tanto no cabe esperar que formen enlaces covalentes localizados con los átomos vecinos, sino que cada átomo metálico se rodea de muchos átomos a su alrededor en la red metálica, ¿vale? Podéis buscar una imagen, vais a ver que hay una especie, se representa una estructura metálica como una red de muchos átomos, por ejemplo el hierro, ¿vale? Presentado en forma de cationes, y cada átomo de hierro lo que hace es compartir sus electrones con una red de muchos átomos unidos en una red metálica. Por lo tanto, diríamos, hay un modelo muy sencillito del enlace metálico que es el modelo de la deslocalización electrónica, que lo que representa es que hay una red de cationes metálicos que están inmersos en un mar de electrones que son compartidos por todos los átomos metálicos, ¿vale? De forma que esos electrones son propiedad de todo el cristal metálico, ¿vale? Se dice que es una red metálica inmersos en una nube electrónica. Eso es lo que explica, ¿vale?, que los electrones puedan moverse libremente por la red de cationes y por tanto explicar la conductividad eléctrica de los metales. Y luego hay otro modelo, que es el modelo más aceptado para el modelo metálico del enlace metálico, que es el modelo de teoría de bandas. Para esto hace falta explicar el modelo de orbitales moleculares para entenderlo bien, y como no entra dentro del segundo de bachillerato, simplemente os doy una noción muy básica y muy general, pero esto nos lo van a preguntar, ¿vale? Fijaos, es el modelo más aceptado y lo que ocurre es que yo supongo un átomo de sodio con un orbital 3s, ¿vale? Es decir, un orbital 3s en el átomo de sodio tiene un electrón en la capa de valencia. Muy bien, pues cuando se combinan un montón de átomos de sodio, imaginaos, se combinan un montón en la red metálica, cada átomo de sodio, digamos que aporta un electrón a la red metálica. Entonces lo que se crea es, como se unen átomos de sodio iguales, se crean una serie de orbitales que están muy próximos en energía y dan lugar a lo que se llaman una banda, ¿vale?, de energía, porque se forma por solapamiento de un montón de orbitales iguales de átomos de sodio en la red metálica. Y entonces, ¿qué ocurre? Que obviamente si cada átomo de sodio aporta un electrón, al final en esta banda de energía lo que va a ocurrir es que va a ocuparse la mitad, porque digamos que en esta banda de energía los orbitales 3s habría capacidad para 2 electrones, ¿vale? Sin embargo, si cada átomo de sodio aporta un electrón, se va a llenar la banda de energía con la mitad, va a estar llena a la mitad. Y esto es lo que se llama la banda de valencia. Va a quedar por encima, muy próxima en energía, una banda vacía en este caso, que se llama la banda de conducción. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esos electrones, ¿vale?, van a promocionar dentro de la banda de valencia la banda de conducción, moviéndose, y eso es lo que explica esa movilidad electrónica y es lo que explica la conductividad eléctrica en los metales, en átomos metálicos. Simplemente porque sepáis unas propiedades generales de los metales, ya sabéis que son dúctiles y maleables. Dúctiles es que se puede formar o poner en estructura en forma de hilo, como los hilos de cobre utilizados en los cables eléctricos para la conductividad eléctrica, ¿vale? O maleables, que se pueden disponer en forma de lámina, por ejemplo las láminas de oro. El oro es un metal muy maleable, ¿vale? Además son muy buenos conductores de la corriente eléctrica, tanto en estado sólido como fundido. Ya os digo, porque en estado sólido, ¿vale?, aunque los cationes están fijos en la red metálica, como son cationes que han perdido electrones, estos electrones se supone que están deslocalizados en la red metálica y por tanto pueden moverse libremente si aplicamos una diferencia de potencial en los extremos de un metal. Por tanto, tanto en estado sólido como fundido se va a permitir esa movilidad de los electrones en la red cristalina, ¿vale? Por tanto, son muy buenos conductores de la corriente eléctrica. Además, también son buenos conductores térmicos,
Y los puntos de fusión, la mayoría de metales tienen puntos de fusión altos, ¿vale? Aunque no hay una regularidad, así como en enlaces iónicos sí que explicábamos que como esas fuerzas electrostáticas eran muy intensas porque son entre iones de carga opuesta, son fuerzas electrostáticas, son muy fuertes y todos tienen un punto de ebullición relativamente alto, ¿vale? En los metales no hay una regularidad. Hay metales que tienen un punto de ebullición muy alto y otros que tienen un punto de ebullición más bajo. Por ejemplo, el mercurio tiene un punto de ebullición muy bajo, de fusión, tiene un punto de fusión muy bajo porque es líquido a temperatura ambiente, el único metal líquido a temperatura ambiente. Pero fijaos, os he puesto aquí datos de otros metales como el cesio con un punto de fusión de 29 grados, el hierro con un punto de fusión de 1500 grados y el wolframio con un punto de fusión de 3400 grados centígrados. Por tanto, en los metales no hay realmente una regularidad, aunque sí que es verdad que suelen ser generalmente altos. Pues con todo esto acabaríamos ya toda la teoría. Ya solamente nos quedaría hacer algún ejercicio de Lego para que veáis el tipo de preguntas que ponen, ¿vale? Un saludo a todos, espero que haya quedado claro y cualquier duda me preguntáis.